Los últimos avances de la psicología médica y de la psicoterapia deben mucho menos el principal de sus estímulos a la curiosidad de los investigadores que a lo apremiante de los problemas anímicos de los pacientes. La ciencia médica se cuidó de no entrar en contacto con los auténticos problemas anímicos, presuponiendo, no del todo equivocadamente, que este campo formaría parte de los dominios de otras facultades. Pero del mismo modo que la unidad biológica del ser humano obligó, de cuando en cuando, a la medicina a tomar prestados descubrimientos procedentes de las más diversas ramas de la ciencia, como la química, la física, la biología, etc., aquella, es decir, la ciencia médica, se ha visto también obligada a incluir a la psicología experimental dentro de su campo. Como es natural, este fenómeno se ve acompañado por un característico cambio de orientación en las tendencias de los ámbitos científicos adoptados, y de esta suerte, los fines particulares de estos últimos se vieron obligados a ceder terreno a la cuestión de su aplicación práctica al ser humano. La psiquiatría, por ejemplo, se inspiró en el acervo metodológico de la psicología experimental, tras lo cual procedió a incorporar a esta disciplina el amplio edificio de la psicopatología. Esta última es en realidad una psicología de los fenómenos anímicos complejos. Sus orígenes se localizan en parte en las experiencias de la psiquiatría, en el sentido riguroso de la palabra, y en parte en las de la neurología, la cual comprendía también en un origen el área de lo que se conoce como las neurosis psicógenas. En la práctica, no obstante, durante las últimas décadas, es decir, desde la aparición del hipnotismo, una profunda cima ha venido a separar a los neurólogos de los psicoterapeutas. Este hecho ha obedecido a los dictados de la necesidad, ya que la neurología es propiamente la ciencia de las enfermedades nerviosas orgánicas, mientras que las neurosis psicógenas no son en absoluto enfermedades orgánicas en el sentido corriente de la palabra, ni entran tampoco dentro de los dominios del psiquiatra, los cuales se circunscriben en exclusiva al campo de la psicosis. A ello debe añadirse, por otro lado, que las neurosis psicógenas tampoco responden a lo que se entiende por enfermedades mentales en el sentido habitual de esta expresión, constituyendo más bien un especial y curioso campo de límites aún imprecisos, en el cual pueden observarse un buen número de formas de transición que invaden ambos dominios, el de las enfermedades mentales y el de las enfermedades nerviosas. El rasgo sin duda característico de las neurosis estriba en que sus causas son anímicas y su sanación solo puede alcanzarse por medios exclusivamente anímicos. La acotación y exploración de este campo específico, el cual fue abierto gracias a los esfuerzos combinados de psiquiatras y neurólogos, condujo a un descubrimiento sumamente incómodo para la medicina científica, a saber, el descubrimiento del alma como uno de los factores relacionados con la etiología y la génesis de las enfermedades. En el transcurso del siglo XIX, en efecto, la medicina evolucionó metodológica y teóricamente hasta convertirse en una ciencia natural y acabó profesando los mismos presupuestos filosóficos que el resto de las ciencias de la naturaleza, es decir, el causalismo y el materialismo. A los ojos de la nueva ciencia, el alma no existía como una sustancia mental, y como ella, la psicología experimental, hizo todo lo que estaba en su mano para convertirse en una psicología sin alma. El examen de la psiconeurosis se saldó con el inequívoco descubrimiento de que el agente nocivo, es decir, la causa principal de la enfermedad, estaba representado por el factor psíquico, y de este modo este último pasó a ocupar el lugar de un valioso eslabón más dentro de la serie de los demás agentes patógenos a los que ya se había reconocido dicha naturaleza, como la herencia, la constitución, las infecciones bacterianas, etc. Todos los intentos de reducir la naturaleza del factor psíquico a otros factores, es decir, a factores somáticos, cosecharon un rotundo fracaso.
Más afortunado fue el intento de reducir el factor psíquico al concepto de impulso, en este caso tomado en préstamo de la biología. Como es sabido, los impulsos son exigencias fisiológicas bien perceptibles que se basan en las funciones glandulares y de los que la experiencia nos dice que condicionan o influyen en los procesos psíquicos. En tal caso, ¿qué podía ser más sencillo que dejar por fin de buscar el agente específico de la psiconeurosis en un concepto místico del alma y empezar a hacerlo en una disfunción de los impulsos, una disfunción que, en última instancia, tal vez pudiera verse subsanada mediante una simple terapia orgánica glandular? Como ustedes no ignorarán, la teoría freudiana de las neurosis defiende este punto de vista. De acuerdo con su forma de ver las cosas, los problemas del enfermo obedecerían en lo fundamental a un trastorno del impulso sexual. La concepción adleriana recurre también al concepto de impulso a la hora de dar razón a esos mismos problemas, pero considera que en lo esencial estos últimos se originarían en trastornos del impulso de poder, el cual, preciso es reconocerlo, presenta un carácter psíquico mucho más acusado que el impulso fisiológico sexual. La ciencia está muy lejos de haber aclarado el significado del concepto de impulso. Dicho concepto cubre un fenómeno biológico de enorme complejidad y representa en realidad una X, es decir, un mero concepto límite de contenido en extremo impreciso. Ahora no voy a entrar a discutir en profundidad el concepto de impulso, y en su lugar voy a considerar la posibilidad de que el factor psíquico no sea en realidad otra cosa, por ejemplo, que una combinación de impulsos, los cuales por su parte estarían otra vez basados en funciones glandulares. De hecho, todavía podríamos llegar más lejos y barajar la hipótesis de que en la totalidad de los impulsos estuviera incluido todo eso que denominamos psíquico. Definida la cuestión en estos términos, lo psíquico, como tal, sería únicamente un impulso o un conglomerado de impulsos, es decir, una función en último término glandular, y en tales circunstancias, la psiconeurosis serían en lo esencial enfermedades glandulares. De momento, sin embargo, no disponemos de ninguna prueba concluyente en este sentido, y hasta la fecha no se ha encontrado ninguna secreción glandular que sea capaz de curar una neurosis. Por otro lado, muchos fracasos nos han enseñado que en el caso de las neurosis la terapia orgánica no conduce por principio a ningún resultado, pero que este tipo de dolencias son sanadas por medios psíquicos y que al hacerlo estos medios se comportan exactamente igual a como lo harían extractos glandulares. De acuerdo con lo que sabemos hasta ahora, por tanto, el intento de influir en una neurosis, es decir, de curarla, no debe partir del extremo proximal de la función glandular, sino del distal, es decir, de la dimensión psíquica, como si lo psíquico constituyera una sustancia. Una oportuna explicación o una palabra de consuelo, por ejemplo, pueden tener un efecto similar al terapéutico, efecto que en última instancia llega incluso a influir en las funciones glandulares. Por supuesto, las palabras que salen de la boca del médico no son otra cosa que vibraciones en el aire, pero su particular naturaleza obedece a un determinado estado psíquico de la persona, que respectivamente las pronuncia. Si las palabras son eficaces, lo son únicamente porque transmiten un sentido o un significado. Los eficaces, por lo tanto, son ellos. Un sentido, empero, conforma un no se sabe bien qué mental. Nada tengo que objetar a que no se vea en él otra cosa que una ficción. Pero con estas ficciones influimos en la enfermedad de una manera infinitamente más eficaz que con preparados químicos. Más aún, con ellas influimos incluso en el proceso bioquímico somático. Sea pues que la ficción nazca en mí o llegue a mí desde fuera, a través de mis oídos, el caso es que la que mejora o empeora mi estado es ella.
ficciones, ilusiones y opiniones son las cosas más intangibles e irreales que quepa imaginar, pero anímica e incluso psicosomáticamente son también las más eficaces. Siguiendo este camino, la medicina descubrió el alma. Si quieres ser honesta, no puedes seguir negando sustancia a lo anímico. Y de la misma manera que se ha reconocido en el impulso una de las condiciones propias de lo psíquico ha probado ser una de las condiciones de los impulsos. Lo que se les puede reprochar tanto a la teoría freudiana como a la adleriana no es ser dos psicologías de impulso, sino su parcialidad. Ambas equivalen a una psicología sin alma, adecuada para todos aquellos que creen no tener necesidades ni aspiraciones espirituales. En uno y otro caso, sin embargo, tanto el médico como el paciente se engañan. Aunque estas teorías hacen justicia a la psicología de la neurosis, en mucha mayor medida que cualquiera otra concepciones anteriores de la ciencia médica, su limitación a los impulsos no satisface las necesidades más profundas del alma enferma. Sus ideas pecan por exceso de científicas y de obvias y por defecto de ficticias o imaginativas. Son, en una palabra, en exceso parcas a la hora de comunicar un sentido, y sólo lo que tiene un significado procura alivio o consuelo. La razón cotidiana, el sano sentido común o esa paradigmática expresión de common sense que cabe observar en la ciencia, abarcan sin duda un amplio espectro, pero nunca trascienden los límites de la normalidad consuetudinaria y la más banal de las realidades. En el fondo, ninguna de estas tres cosas ofrece una respuesta a la pregunta por los motivos y el significado último de los padecimientos anímicos. En última instancia, una psiconeurosis es el sufrimiento de ese alma que todavía no ha encontrado su sentido, pero de donde brotan todas las creaciones del espíritu y todos los progresos del hombre espiritual, es de los padecimientos del alma, y donde reside la causa de esos sufrimientos es en el estancamiento del espíritu, en la esterilidad del alma. Una vez efectuado este descubrimiento, el médico penetra en un territorio al que no se aproxima sino con muchos titubeos. Aquí, en efecto, es donde se verá obligado a comunicar la ficción curativa, el significado espiritual, pues tal es, en definitiva, lo que reclama el enfermo, más allá de todo lo que puedan ofrecerle la razón y la ciencia. El enfermo busca lo que le conmueva y confiera una figura con sentido al caos confuso de su alma neurótica. ¿Está el médico a la altura de semejante tarea? De entrada, lo más probable es que remita a su paciente a un teólogo o a un filósofo, o lo abandone a la radical desorientación de nuestra época. A fin de cuentas, como médico, que es, su conciencia profesional no le obliga a ser el propietario de una cosmovisión. Pero ¿qué es lo que sucederá cuando el médico descubra con evidencia más que meridiana lo que en verdad mortifica a su paciente y arroja el auténtico contenido de sus dolencias? Es decir, que en la vida de este último no hay amor, sino única y exclusivamente sexo, que su paciente tampoco tiene fe, porque renunciar a sus facultades críticas la aterroriza, que ya no alberga esperanzas porque la vida y el mundo lo han desilusionado y que su desorientación es total, porque no ha sido capaz de encontrarle un sentido a su existencia? Un gran número de pacientes pertenecientes a las clases cultas se niegan a acudir a un teólogo. De los filósofos ya no quieren saber absolutamente nada, pues la historia de la filosofía los deja fríos y el intelectualismo es para ellos más árido que un desierto. ¿Y dónde paran los grandes sabios versados en la vida y en el mundo, que no se limitan a hablar sobre el sentido, sino que lo poseen? A la postre, uno se ve obligado a confesar que no sabría decir cuál es ese sistema o esa verdad que pondrían en nuestras manos eso que el paciente necesita para vivir, es decir, fe, esperanza, amor y sabiduría. Estas cuatro conquistas, las más grandes a las que pueda aspirar los esfuerzos humanos,
son otras tantas mercedes que no se pueden ni enseñar ni aprender, ni dar ni tomar, ni retenerse ni ganarse, pues están ligadas a una condición irracional y no sujeta al libre albedrío humano, la experiencia. Las experiencias, sin embargo, no pueden tenerse. Las experiencias suceden, mas no en términos absolutos, sino por fortuna relativos. Es posible aproximarse a ellas, tal es lo que está al alcance de los hombres. Hay caminos que conducen a las cercanías de la experiencia, pero uno debería cuidarse de llamarlos métodos, porque este título tiene efectos mortíferos para la vida y porque además el camino con el que acceder a la experiencia no es en absoluto un artificio, sino una osadía que exige el empleo sin reservas de todos los aspectos de la personalidad. El imperativo terapéutico se ve confrontado, de este modo, con una pregunta y a la vez con un obstáculo en apariencia insalvable. ¿Qué podemos hacer nosotros para que el alma enferma se haga con esa experiencia salvadora que haría descender sobre ella los 4 grandes carismas y curaría su enfermedad? Animados por las mejores intenciones, le aconsejaremos seguramente cosas como las siguientes. Busca el amor verdadero, o la verdadera fe, o la verdadera esperanza, o conócete a ti misma. Pero, ¿cómo encontrará ahora el enfermo lo que, en buena lógica, solo puede alcanzar después? Saulo de Tarso no debió su conversión al amor verdadero, ni a la verdadera fe, ni a cualquier otra verdad, sino única y exclusivamente a su odio a los cristianos. Ese odio fue el que le puso en camino hacia Damasco, y por consiguiente hacia la experiencia que acabaría siendo decisiva en su existencia. Saulo vivió el peor de sus errores con convicción, y eso fue lo que le condujo a la experiencia buscada. Aquí se destapa una problemática vital que nunca nos tomaremos suficientemente en serio, y aquí se le plantea al médico de almas un problema que le pone en contacto inmediato con el pastor protestante. En realidad, a quien propiamente le correspondería hacerse cargo de los problemas de los afectados por padecimientos de orden anímico es al pastor, no al médico. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos el enfermo acude en primer lugar al segundo, porque lo que piensa es que está físicamente enfermo y porque con medicamentos pueden por lo menos aliviarse ciertos síntomas neuróticos. Por otro lado, el pastor carece por regla general de los conocimientos que le facultarían para penetrar en el trasfondo anímico de la enfermedad, y tampoco se haya revestido de la autoridad de que debería disfrutar para que el paciente llegara a convencerse, merced a sus explicaciones, de que sus dolencias son de orden anímico. Pese a ello, no deja de ser cierto que hay enfermos que, incluso conociendo muy bien la naturaleza anímica de sus sufrimientos, siguen negándose a acudir al pastor, porque el hecho es que no confían en absoluto en que éste pueda hacerles de ayuda. Esos mismos enfermos abrigan parecida desconfianza frente a los médicos, y con razón, porque la verdad es que tanto médicos como pastores están ahí, frente a ellos, con las manos vacías. Eso si las cosas no son todavía peores y todo lo que ambos tienen que ofrecerles no son nada más que buenas palabras. Que el médico no tenga a la postre nada que decir sobre las últimas preguntas del alma es lo lógico. Cosa semejante no debería esperarla el enfermo del médico, sino del teólogo. Pero el pastor protestante se ve enfrentado en ocasiones a una tarea poco menos que imposible, pues tiene que luchar con dificultades prácticas de las que el sacerdote católico se halla por completo exonerado. Este último empieza por tener las espaldas bien aseguradas por la autoridad de la Iglesia, ocupando acto seguido una posición social en la que goza de un sostén y una independencia muy distintas de las que del pastor reformado, al que por lo general el matrimonio obliga a cargar con pesadas responsabilidades familiares, y al que, en el peor de los casos, ni siquiera acogen los muros de un seminario o un monasterio. Si el sacerdote católico es además un jesuita, cuenta con la más moderna formación psicológica. Sé, por ejemplo, que mis escritos habían sido sometidos a un concienzudo examen en Roma, mucho antes de que ningún pastor protestante
se hubiera dignado echarles una mirada. Vivimos tiempos difíciles. En Alemania la Iglesia protestante asiste actualmente a la huida en masa de sus fieles. Se trata únicamente de un síntoma. Existen otros muchos, y todos ellos podrían indicarles a los teólogos que la insistencia exclusiva en la fe y en las obras de caridad significa muy poco para las esperanzas del hombre moderno. El hecho de que un gran número de teólogos busquen apoyo psicológico o ayuda práctica en la teoría sexual freudiana o en la teoría adleriana del impulso de poder resulta extraño, pues estas dos teorías son en el fondo psicología sin alma y como consecuencia doctrinas hostiles al espíritu, métodos racionalistas que impiden más que favorecen la aparición de la experiencia espiritual. Con mucho, la mayoría de los psicoterapeutas son discípulos de Freud o de Adler. Tal cosa significa que con mucho, la gran mayoría de los pacientes se verá forzosamente distanciada de todo punto de vista espiritual, y este hecho no puede serle en absoluto indiferente a quien piense que el destino del alma es un asunto muy serio. La ola psicológica que inunda actualmente los países protestantes europeos está muy lejos de haberse detenido. Avanza cogida de la mano con el abandono masivo de las creencias religiosas. No son mías, sino de un pastor protestante, las palabras citadas a continuación. Hoy en día la gente no acude al pastor, sino al médico de almas. Estoy convencido de que esta afirmación solo tiene validez en el caso de las clases relativamente cultivadas. En lo que toca al gran público andaría seguramente bastante desencaminada. Pero no deben ustedes olvidar que las ideas del intelectual de hoy necesitan tan solo unos 20 años para convertirse en una opinión mayoritaria. Fuerza y materia de Büchner, por ejemplo, una obra que para los intelectuales estaba, por así decirlo, del todo muerta y enterrada, pasó a convertirse aproximadamente 20 años más tarde en uno de los libros más solicitados en las bibliotecas populares alemanas. No dudo de que las necesidades psicológicas de los intelectuales de hoy constituirán los intereses del pueblo de mañana. Me gustaría que se tuvieran en cuenta los siguientes hechos. Llevo 30 años ocupándome de una cliente procedente de todas las naciones civilizadas, y por mis manos han pasado varios centenares de pacientes. En su mayoría se trataba de protestantes, acompañados por unos pocos judíos, y no más de 5 o 6 católicos practicantes. Entre los que habían superado la mitad de la vida, es decir, los 35 años de edad, no había uno solo para el que el verdadero problema no radicara en su postura ante la religión. De hecho, en último término, los padecimientos de todos y cada uno de ellos obedecían a que habían perdido lo que toda religión viva ha procurado desde tiempo inmemorial a sus fieles, y ninguno se sintió realmente curado hasta no haberse recuperado de esa pérdida, lo cual, preciso es decirlo, no tiene nada que ver con la adopción de una confesión o la pertenencia a una iglesia. Un campo poco menos que ilimitado se abre aquí ante el pastor protestante, pero todo parece indicar que nadie se habría dado cuenta todavía, y nada nos invita tampoco a concluir que el pastor protestante de nuestros días se hubiera equipado con lo necesario para responder a las elevadas aspiraciones anímicas de nuestra época. Se ha cumplido con creces el tiempo de que pastores y médicos de almas unan esfuerzos para hacer frente a esta gigantesca tarea espiritual. Con el fin de mostrar hasta qué punto goza de actualidad este problema, recurriré a un ejemplo. Hace poco más de un año, la presidencia de la Conferencia de Estudiantes Cristianos del cantón suizo de Aargau me preguntó si era cierto que las personas que pasan hoy en día por dificultades anímicas llaman mucho antes a la puerta del médico que a la del pastor. La pregunta era muy directa y muy práctica. Hasta entonces todo lo que sabía con certeza era que mis pacientes habían preferido acudir a un médico, y aunque me parecía muy poco probable que este comportamiento respondiera a una norma general,
Lo cierto es que no disponía de datos concretos. Con el fin de recabar la necesaria información, me ocupé de que terceras personas se encargaran en círculos con los que yo mantenía ninguna relación personal estrecha la realización de una encuesta sobre el asunto, en el cual se tuvieran en cuenta respuestas ofrecidas por protestantes suizos, alemanes y franceses. Aprovechando la ocasión, vi también entrada un cierto número de respuestas católicas, el resultado del que me gustaría ofrecerles a continuación un breve resumen de carácter general. Fue muy interesante y, en síntesis, puso de manifiesto lo siguiente. Por el médico se había decidido el 57% de los protestantes y nada más que un 25% de los católicos. Por el pastor o sacerdote, en cambio, se había decidido el 58% de los católicos y solamente el 8% de los protestantes. Estos porcentajes hacen referencia a las personas que tenían claras sus preferencias. Un 35% de los protestantes no supo qué contestar. El grupo católico de indecisos ascendió solamente al 17%. Entre los motivos que les habían llevado a no decidirse por el pastor, un 52% de los encuestados insistió sobre todo en lo deficiente de sus conocimientos psicológicos y en su falta de sensibilidad hacia estas cuestiones. Un 28% adujo como motivo que los pastores, además de víctimas de sus prejuicios, eran prisioneros del dogma y la tradición. A título de curiosidad mencionaré que entre los que se habían decidido por el médico figuraba también un pastor, mientras que un segundo pastor me respondió irritado lo siguiente: la teología no tiene nada que ver con cuestiones terapéuticas. Todos los familiares de teólogos que respondieron a la encuesta se pronunciaron a favor del médico. Esta encuesta, en la que, como es natural, solo se dio entrada a miembros de las clases cultas, no pasa de ser un muestreo aleatorio de mi muy limitada validez. Estoy convencido de que la reacción de los estratos menos cultivados de la población habría sido muy diferente, pero me inclino a pensar que, aunque solo sea en lo relativo a los círculos intelectuales, las conclusiones del muestreo no pueden andar muy desencaminadas. Todo el mundo sabe, en efecto, que la indiferencia hacia la religión y hacia la Iglesia de sus miembros no hace otra cosa que incrementarse, y tampoco debemos olvidar lo que se ha apuntado ya un poco más arriba sobre la psicología de las masas, es decir, que los problemas ideológicos por los que son sacudidos los estratos más cultos de la población necesitan tan solo unos 20 años para trasladarse a los menos cultivados. ¿Quién habría sido capaz de predecir hace 20 o hace tan solo 10 años la inaudita revolución espiritual que acaba de producirse en España, la más católica de todas las naciones europeas? Pero ahí está, desatándose con la misma repentina violencia de una catástrofe natural. Me parece que, con la decadencia de las creencias religiosas, las neurosis han incrementado considerablemente su número. No dispongo de ningún estudio estadístico con el que demostrar lo que acabo de decir con números, pero hay algo que sí sé con seguridad, y es que el equilibrio espiritual del europeo atraviesa un momento en extremo delicado en la práctica totalidad de las naciones continentales. Es innegable que vivimos en una época de prisas, nerviosismo, confusión y desorientación ideológica superlativas. Entre los miembros de mi clientela internacional, todos los cuales lo son también sin excepción de las clases educadas, cuento con un número no despreciable de casos en los que, si los pacientes acudieron a mi consulta, no fue acaso porque sufrieran una neurosis, sino porque se sentían incapaces de encontrarle un sentido a su vida o se torturaban con problemas para los que nuestra filosofía y nuestra religión no tienen ninguna respuesta. Algunos de ellos pensaban que en mis manos podría tal vez obrar algún tipo de fórmula o conjuro mágico, pero pronto tuve que aclararles que yo tampoco conocía las respuestas.
Detengámonos, por ejemplo, en la más banal y frecuente de estas preguntas, la pregunta por el sentido de la vida o de mi vida. Los hombres de nuestros días creen estar perfectamente al tanto de lo que un pastor contestaría y aún debería contestar a esta pregunta. Ante el filósofo uno se sonríe, y en los doctores, en el sentido ordinario de esta palabra, nadie alberga excesivas esperanzas. Sin embargo, los labios del médico de almas, ese médico que bucea en lo inconsciente, podría tener tal vez algo nuevo que decir. Y entre lo que este hombre haya podido desenterrar de esas abstrusas profundidades, podría ser que se escondiera un sentido que tal vez estuviera dispuesto a comunicar previo desembolso de ciertos honorarios. De ahí que toda persona seria experimente un gran alivio al escuchar que el médico de almas no tiene tampoco nada que decirle. Eso significa que sus disparos no han acertado del todo lejos del blanco, y con frecuencia este es el momento en el que el paciente empieza a confiar en su médico. Una de las cosas que he descubierto es que el hombre moderno se resiste con todas sus fuerzas contra las verdades tradicionales y las opiniones recibidas. El moderno es un bolchevique para el que todos los modelos y normas espirituales del pretérito han perdido en cierto modo su validez, por lo que su deseo es experimentar con el espíritu como el bolchevique con la economía. Frente a este espíritu moderno, no hay un solo sistema eclesiástico, sea católico, protestante, budista o confuciano, que no viva una precaria situación. Ni que decir tiene que entre estos hombres modernos hay también un sitio para esas naturalezas negativas, destructivas y perversas, y esos excéntricos degenerados y desequilibrados que en todas partes se sienten a disgusto y que por ello hacen su nido en todas las iniciativas y movimientos nuevos, por desgracia de unas y otros, con la esperanza de haber encontrado por fin algo que remedie rápidamente y sin esfuerzo su propio malestar. Huelga decir que mi profesión me ha llevado ya a conocer a muchos de esos hombres modernos, y como es natural, también a sus patológicos convecinos. De estos últimos nada diré, pero de los primeros puedo asegurarles que están muy lejos de estar representados únicamente por excéntricos enfermizos, y que con mucha frecuencia se trata de personas sumamente capaces, valientes y buenas, que cuando rechazan las verdades tradicionales, no lo hacen por maldad, sino por honestas y decentes razones. Todas y cada una de ellas sienten que nuestras verdades religiosas se han vuelto de algún modo huecas, y, o bien no pueden armonizar sus creencias religiosas y sus ideas científicas, o bien piensan que las verdades cristianas han perdido su autoridad y razón psicológica de ser. La gente ya no se siente salvada por la muerte de Cristo, y para gran parte de ella ya no es posible tener fe. No pongo en duda la felicidad de quienes son capaces de creer, pero la fe no se puede forzar. El pecado es algo del todo relativo. Lo que es bueno para unos es malo para otros. ¿Y qué nos asegura que Buda no estuviera también en lo cierto? Todos ustedes conocen estas preguntas y dudas también como yo. El análisis freudiano no dudaría en hacerlas a un lado tachándolas de espurias, pues de acuerdo con sus puntos de vista el problema principal radica en la represión de la sexualidad, circunstancia que trataría de ocultarse bajo un engañoso velo de problemas filosóficos y religiosos. Cuando se examina en profundidad un caso individual de esta naturaleza, termina por descubrirse que, en efecto, la esfera sexual, y en general la esfera de los impulsos inconscientes, se manifiesta singularmente alterada. Freud deriva ahora de la existencia de este trastorno todos los demás trastornos anímicos y centra en exclusiva su interés en la etiología de los sistemas psicológicos sexuales. Sin embargo, Freud pasa completamente por alto que aun cuando en ocasiones esas supuestas causas habían estado en todo momento ahí, ninguna de ellas había llegado pese a todo a ejercer sus efectos hasta el momento en que se produjo la aparición
de ese trastorno de la actitud consciente que desembocó en el desequilibrio neurótico. Es como si un barco con una vía de agua se fuera a pique y la tripulación no mostrara otro interés que el de averiguar por qué clase de agua están siendo anegadas sus bodegas, desentendiéndose por completo de taponar la vía. La perturbación sufrida por la esfera de los impulsos no constituye un fenómeno primario, sino secundario. La conciencia ha perdido su sentido y esperanzas, y cual si hubiera desatado un ataque de pánico, comamos y bebamos que mañana moriremos, el estado de ánimo nacido en esta ausencia del sentido sacude los subterráneos de la personalidad y libera una vez más esos impulsos que tanto había costado domesticar. El motivo de que uno se haya convertido o vaya a convertirse en un neurótico reside igual de bien en el hoy que en el ayer. Para que una neurosis se mantenga con vida es absolutamente preciso que haya en este momento una razón. La aparición de una tuberculosis no se debe a que en cierta ocasión, hace 20 años, nos viéramos infectados por los bacilos de esta enfermedad, sino a los muchos focos en este instante florecientes. La fecha y el modo en que se produjo la infección son absolutamente irrelevantes. Ni aun el más exhaustivo conocimiento de los antecedentes del caso sanaría la tuberculosis. Y lo mismo sucede con las neurosis. Este es el motivo por el que considero que los problemas religiosos que me refiere el paciente son auténticos, así como que me podrían arrojar la causa de sus desequilibrios neuróticos. Sin embargo, una vez que me los he tomado en serio, tengo que poder confesarle al paciente lo siguiente. Es cierto, usted tiene razón. Muchos otros podríamos compartir sus sentimientos. Buda no tiene por qué estar menos en lo cierto que Cristo. El pecado es algo relativo, y a más de uno le daría mucho que pensar que tengamos la obligación de sentirnos salvados porque Cristo haya muerto por nosotros. Como médico no me resulta difícil asentir a todas estas dudas, pero el pastor experimentará considerables dificultades para hacer lo mismo. El paciente se siente comprendido por mi actitud, mientras que ante las vacilaciones del pastor, su sensación es la de que éste es víctima de prejuicios históricos que condenan a los hombres a la incomunicación. Es entonces cuando el paciente piensa para sí, y todavía no he empezado a hablarle de los aspectos verdaderamente desagradables de mi perturbada vida instintiva. Si lo hiciera, ¿qué no tendría que oírle? Sin duda, no se equivoca al suponer que los prejuicios morales del pastor serán todavía mucho más grandes que sus prejuicios dogmáticos. Al respecto, me gustaría recordar una simpática anécdota sobre la parquedad de palabras del presidente Coolidge. Un domingo por la mañana el presidente salió de casa y al volver su mujer le preguntó: ¿Dónde has estado? En la iglesia. ¿De qué ha hablado el pastor? Del pecado. ¿Y qué ha dicho? No era partidario. Se me dirá que para el médico no es difícil mostrarse comprensivo. Se olvida, sin embargo, que entre los médicos hay también naturalezas morales, y entre las confesiones de los pacientes algunas que tampoco a los médicos les resulta nada fácil digerir. Pero a pesar de todo, el otro no se sentirá aceptado si no son aceptados sus aspectos más oscuros. Esto es algo que nadie puede conseguir solo con buenas palabras. Para ello son necesarias una determinada manera de pensar y una determinada actitud frente a sí y frente a las propias oscuridades. Si el médico quiere ser el guía de un alma ajena o acompañarla siquiera en su camino, tiene que mantenerse en contacto con ella. Ese contacto se desvanece tan pronto como empieza a condenarla, y en este caso es indiferente si la condena se expresa en voz alta, por más palabras que se empleen, o de una manera tácita, guardando silencio. Tampoco lo contrario, es decir, aprobar sin reservas la conducta del paciente, servirá de nada. El efecto sería igual de alienante que el de la condena. El contacto solo puede nacer en una objetividad libre de prejuicios.
Estas palabras suenan muy científicas, por lo que es fácil confundirlas con una actitud radicalmente intelectual y abstracta. Pero a lo que me refiero es algo muy distinto, es decir, a una actitud profundamente humana, de profundo respeto frente al hecho, frente al hombre que padece sus consecuencias y frente al enigma escondido en esa vida humana. El hombre verdaderamente religioso adopta esta actitud. Sabe que Dios ha creado toda clase de cosas maravillosas e incomprensibles y que busca allegarse al corazón de los hombres por las vías más peregrinas. Por ello, siente en todas las cosas la oscura presencia de la voluntad divina. A esta actitud es a lo que me refiero con aquella objetividad libre de prejuicios. En esta actitud reside el servicio moral del médico, el cual ha de reprimir su repugnancia ante la enfermedad y la podredumbre. Es imposible cambiar lo que no se acepta. La condena no libera, oprime. Condenándolo no soy el amigo ni el compañero de desdichas del condenado, sino su opresor. Con esto no quiero decir que no podamos expresar jamás nuestra desaprobación ante según qué conductas, pero sí que no debe condenarse a quien se quiere y se puede ayudar y corregir. Si el médico quiere ayudar a una persona, tiene que estar dispuesto a aceptarla tal como es. Pero esto es algo que solo podrá hacer de haberse aceptado previamente a sí mismo en iguales términos. Es posible que todo esto suene muy sencillo, pero lo sencillo es siempre lo más difícil. De hecho, ser sencillo es la más sublime de las artes, y por ello aceptarse a sí mismo constituye el núcleo del problema moral y la esencia de toda una manera de ver las cosas. Que yo dé de comer al hambriento, perdone a mi ofensor, ame incluso a mis enemigos en nombre de Cristo, conforma incuestionablemente grandes virtudes. Lo que le haga uno al más pequeño de mis hermanos, se lo he hecho a Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando descubro que el más pequeño de mis hermanos, el más pobre de los mendigos, el más insolente de los ofensores, y aún mi propio enemigo están dentro de mí, así como que yo soy el primero en necesitar las limosnas de mi bondad, y el primero de esos enemigos a los que debo amar? Pues que por lo general la entera verdad cristiana da una vuelta de campana, que el amor y la paciencia se desvanecen, que le decimos racá a nuestro hermano interior, y que nos detestamos en condenas e improperios para contra nosotros mismos. De cara al exterior ocultamos, negamos que nos hayamos encontrado con el más pequeño de nuestros hermanos. Y si el mismo Dios se nos aproximara bajo tan despreciable figura, le negaríamos 1,000 veces antes de que cantara el gallo. Quienes han echado un vistazo con la ayuda de la psicología moderna, no solo en los sótanos de sus pacientes, sino sobre todo en los suyos propios, y esto es algo que debe haber hecho todo psicoterapeuta, que no sea un cándido embustero, saben que no hay nada que sea tan difícil, por no decir tan imposible, como aceptarse a sí mismo, tal y como uno es en verdad, con inclusión de todas sus miserias. El simple hecho de pensar en ello puede provocar tales sudores que lo normal es que uno opte con agrado y sin vacilar por lo más complicado, es decir, ignorarlo todo de sí y ocuparse presuroso de otros y de los pecados y las dificultades de otros. Allí nos hacen señas con la mano virtudes bien visibles que tienen la caridad de engañarnos y engañar a los otros, con lo cual uno consigue, bendito sea Dios, evadirse de sus propias manos. Son muchas las personas que pueden hacer tal cosa sin sufrir castigo alguno, pero no todas, y las que no pueden ser, se derrumban bajo los golpes de una neurosis camino de su Damasco. ¿De qué modo podría yo ayudar a estas personas siendo uno de los fugitivos o padeciendo, si cabe yo mismo, el movus sacer de la neurosis? Una objetividad libre de prejuicios obra únicamente en manos de quien se ha aceptado a sí mismo, pero no hay nadie que pueda gloriarse de haberlo hecho. Se puede citar el ejemplo de Cristo, el cual sacrificó sus prejuicios históricos
en aras de su Dios interior y vivió su vida como la vivió, hasta su amargo final, por encima de las convenciones y de lo santificado por la opinión de los fariseos. Los protestantes nos encontramos en la mejor de las situaciones para enfrentarnos a este problema. ¿Qué debe significar para nosotros la imitatio Christi? ¿Copiar su vida, imitar en cierto modo sin gracia sus estigmas? ¿O vivir nuestra vida tal y como Él la vivió, de acuerdo con su inimitable manera de ser? Imitar la vida de Cristo no es en modo alguno sencillo, pero hay algo infinitamente más difícil todavía: vivir la propia vida tal y como Cristo vivió la suya. Cada uno de nosotros chocaría con sus prejuicios históricos y de este modo les daría seguramente cumplimiento, pero a su manera sería negado, burlado, torturado y crucificado. No hay duda, sería de hecho una suerte de insensato bolchevique a quien se haría bien enclavar a una cruz. De ahí que se prefiere una imitatio Christi, premiada históricamente y transfigurada por la santidad. Por mi parte, siempre me cuidaré de impedir que un monje se ejercite en esta identificación con Cristo. Lo que hace es digno de admiración. Pero ni yo ni mis pacientes somos monjes, y como médico tengo además el cometido de mostrarles a mis enfermos un camino en el cual puedan vivir su vida sin convertirse en unos neuróticos. Una neurosis es una decisión interna, un divorcio consigo mismo. Todo lo que fortalece esa decisión agudiza la enfermedad. Todo lo que disminuye sus efectos contribuye a su curación. Lo que compele a mis pacientes a divorciarse de sí mismos es el presentimiento o incluso la certeza de que están compuestos por dos personas que se hallan enfrentadas entre sí, a la manera, por ejemplo, apuntada por Fausto. Dos almas, ay, moran en mi pecho. Estas dos personas pueden ser, por ejemplo, el hombre sensual y el espiritual, o el yo y la sombra. La neurosis es en último término una escisión de la personalidad. El problema de la curación es un problema religioso. En el plano de las relaciones sociales o nacionales, el estado mórbido adopta la figura, por ejemplo, de una guerra civil. Por medio de las virtudes cristianas del perdón y el amor a los enemigos, sanamos ese estado. Lo que recomendamos de cara al exterior, movidos por nuestras convicciones cristianas, hemos de aplicarlo también internamente en la terapia de la neurosis. Por ello, los hombres de nuestros días ya no quieren oír ni una sola palabra más de culpas y pecados. Tienen ya suficiente con sus propios remordimientos de conciencia. Lo que quieren saber es otra cosa, es decir, ¿cómo puede uno reconciliarse con sus propios hechos? ¿Cómo puede uno amar a su enemigo interior y decirle hermano al lobo? El hombre moderno tampoco desea saber de qué modo podría imitar a Cristo, sino que es lo primero que ha de hacer para poder vivir el tipo individual de su vida, por mezquino e insignificante que sea. De ahí que la imitación se le antoje contraria y hostil a la vida, y de ahí asimismo que se rebele contra la historia, la cual amenaza con obligarlo a recorrer caminos ya trillados. Para él esos caminos son en su totalidad rodeos que no conducen sino extravíos. El hombre moderno no lo sabe, pero el hecho es que se comporta como si su vida individual respondiera a un particular designio divino que ha de verse cumplido igual de singularmente. De ahí su egoísmo, uno de los más palpables vicios del estado neurótico. Mas quien le diga que es un egoísta habrá jugado mal sus cartas, y lo único que conseguirá es que se enquiste aún más en su neurosis. Es precisamente el egoísmo de los enfermos el que me obliga a reconocer en interés de su curación el profundo significado escondido en este vicio. Tras él se oculta un genuino designio divino. Mis ojos tendrían que estar ciegos para no verlo. Pues, en efecto, si el enfermo consigue, y yo tengo que ayudarle, a hacerlo así, que su egoísmo prevalezca, se distanciará de los demás hombres y los rechazará, con lo que éstos se replegarán sobre sí mismos, y más que merecidamente además, porque lo que querían era privarlo de su sacro egoísmo.
Tal es justamente lo que no debe quitársele, pues es su fuerza más poderosa y sana, una genuina manifestación de la voluntad divina, como acabo de decir, que con frecuencia acabará sumiéndolo en un radical aislamiento. Todo lo miserable que se quiera, este estado es también sumamente provechoso, porque sólo en él puede el enfermo conocerse a sí mismo y llegar a saber realmente cuán inestimable es el amor de los demás hombres, y porque, además, sólo en el aislamiento y la soledad más profunda se vuelve posible tener experiencia de poderes salvadores. Cuando se ha observado en repetidas ocasiones este tipo de procesos, ya no puede seguir negándose que lo que era malo se convirtió en algo bueno y que lo que parecía bueno constituía el más nutritivo alimento del mal. El diablo del egoísmo es la vía regia hacia el silencio exigido por toda experiencia religiosa inmediata. Es la gran ley vital de la enantiodromía, de la transformación de un opuesto en su contrario, la cual posibilita la unión de las dos mitades hostiles de la personalidad y pone fin así a las discordias intestinas. Me he servido como ejemplo del egoísmo neurótico por tratarse de uno de los síntomas más frecuentes. Habría podido elegir igual de bien otros muchos síntomas a fin de mostrar cuál es la actitud del médico frente a las imperfecciones del paciente, o en otros términos, de qué manera se ocupa esa actitud del problema del mal. De nuevo, es posible que todo esto parezca muy sencillo, pero en realidad aceptar el lado tenebroso de la naturaleza humana roza la utopía. Piénsese en lo que significa reconocer la razón de ser la irracionalidad, el sinsentido y el mal. Y sin embargo, esto es lo que quiere el hombre moderno. Quiere vivir con lo que él es, quiere saber lo que él es y por ello arroja la historia a un lado. Quiere ser ahistórico para vivir experiencialmente y descubrir el valor y el sentido que las cosas poseen en sí, sin preocuparse de lo que los presupuestos históricos tengan que decir sobre el asunto. Ciertas actitudes de la juventud actual constituirían una prueba sorprendente de lo que acabo de decir, pero cuán lejos puede llegar esta tendencia viene a mostrarle una pregunta que me fue dirigida por una asociación alemana que quería saber si había que rechazar el incesto y qué clase de hechos cabía aducir para demostrarlo. No es difícil imaginar a qué conflictos habrán de enfrentarse hombres con semejantes tendencias. Comprendo que uno no escatime esfuerzos para proteger a sus semejantes de tales aventuras, pero lo curioso es que al parecer ya no disponemos de los medios para conseguirlo, pues todos los argumentos contra la irracionalidad, la ilusión y la inmoralidad, hasta ahora eficaces, han perdido gran parte de su credibilidad. Estamos cosechando los frutos de la educación del siglo XIX. La Iglesia predicó a la juventud una fe ciega y la universidad un intelectualismo racionalista, con el resultado de que en la actualidad tanto el argumento de la fe como el de la razón han perdido su poder de convicción. El moderno, cansado de opiniones siempre diversas y encontradas, quiere averiguar por ello cuál es la verdadera faz de las cosas. Y esta tendencia, que abre de par en par las puertas a posibilidades muy peligrosas, constituye una valerosa muestra de audacia que uno no puede por menos de contemplar con cierta simpatía. Este audaz empeño no responde a la temeridad y al deseo de aventuras, sino que es un intento nacido en una muy profunda necesidad anímica, por volver a descubrir la unidad de vida y sentido a través de una experiencia prístina y libre de prejuicios. Vayan por delante todos mis respetos por los recelos abrigados, por un empeño serio y audaz que obliga a entrar en liza al hombre en su totalidad. No debe quedar sin apoyo. De combatirlo, lo que en verdad se estará haciendo es reprimir lo mejor de los seres humanos, su audacia y sus más elevadas aspiraciones, y si se triunfara sobre él, la erradicada sería esa experiencia infinitamente preciosa e irrepetible que hubiera podido conferirle un sentido a la vida. ¿Qué habría sucedido si Pablo se hubiera dejado disuadir de viajar a Damasco por cualesquiera sutilezas? Con este problema está obligado a enfrentarse todo psicoterapeuta serio.
En cada caso individual, el psicoterapeuta tendrá que decidir si está dispuesto o no a asistir con su ayuda y consejos a una persona extraviada en tan audaces caminos. A uno ya no le es lícito saber, a fin de no descartar la plenitud de la vida, qué es lo correcto o deja de serlo, sino que lo que ha de hacer es dirigir en exclusiva su atención hacia aquello que es real, empero, es lo que se demuestra eficaz. Si lo que tengo por una equivocación es más eficaz y poderoso que la verdad, estoy obligado por principio a secundar la equivocación, porque en ella hay una fuerza y una vida que se perderán si persevero en lo que tengo por verdadero. La luz necesita de la oscuridad, de lo contrario, ¿cómo podría ser luz? Como ustedes sabrán, el psicoanálisis freudiano se limita a hacer consciente el mundo sombrío y el mal. Abre simplemente la puerta a la guerra civil hasta ahora latente, y con ello se da también por satisfecho. A partir de aquí el paciente tendrá que ver por sí mismo cómo se las arregla. Por desgracia, Freud pasó del todo por alto que hasta la fecha el hombre no ha sido capaz de enfrentarse por sí solo con los poderes del inframundo, es decir, con lo inconsciente. Para ello, los seres humanos necesitaron en todo momento la ayuda espiritual que les prestaba su religión respectiva. Abrir las puertas de lo inconsciente implica abrírselas a la irrupción de graves padecimientos anímicos. Significa lo mismo que exponer una civilización floreciente a la invasión de una horda de bárbaros o echar abajo los muros que impedían que una vega fecunda quedara a merced de la cólera desatada de un torrente. La guerra mundial fue una erupción de estas características y demostró mejor que ninguna otra cosa cuán delgada es la pared que separa el mundo bien ordenado del caos siempre al acecho. Pero la situación es la misma en términos individuales. Detrás del mundo racionalmente ordenado de cada uno, la naturaleza violentada por la razón aguarda, sedienta de venganza, el momento en que la pared protectora se venga abajo para irrumpir devastadora en la existencia consciente. Desde los tiempos más antiguos y primitivos el hombre ha sabido de este peligro, los peligros del alma, y por este motivo el ser humano ha contado siempre con costumbres religiosas y mágicas que le protegieran de él o sanaran los destrozos anímicos producidos. Por ello el hechicero ha sido siempre a la vez el sacerdote, el salvador tanto del cuerpo como del alma y las religiones, sistemas con los que solucionar los padecimientos del alma. Esta afirmación sobre todo es válida para las dos religiones mayores de la humanidad, el cristianismo y el budismo. Los padecimientos humanos nunca son sanados por expedientes ingeniados por el hombre, sino por una verdad sobrehumana y revelada que viene a poner fin a sus sufrimientos. Hoy en día ya hemos sido alcanzados por la destrucción. El alma ha sufrido daños y por ello los enfermos constriñen al médico de almas a que asuma el papel de un sacerdote, esperando de él y exigiéndole que los libere de sus sufrimientos. Por este motivo nosotros, los médicos del alma, tenemos que ocuparnos de problemas que en rigor tendrían su sitio en las facultades de teología. Pero nosotros no podemos dejar esta problemática en manos de los teólogos, porque las necesidades anímicas de los enfermos no dejan ni un solo día de solicitarnos ayuda, acudiendo directamente a nuestra puerta. Y puesto que en tales circunstancias lo habitual es que todas las ideas y concepciones tradicionales fracasen, los médicos tenemos que empezar por andar con el enfermo los caminos de su enfermedad. Las extraviadas sendas que agudizan todavía más sus conflictos y los sumen en una soledad casi insoportable, confiando en que esas mismas profundidades anímicas en las que nace su destrucción, crezca también lo que lo salve. Cuando puse por primera vez el pie en este camino, ignoraba a dónde me conduciría, ignoraba qué es lo que ocultan las profundidades del alma. Tal vez hayan oído hablar ustedes de mis teorías sobre el inconsciente colectivo y sus arquetipos. Ya en los albores del tiempo tenían lugar erupciones del inconsciente,
y desde entonces esas erupciones no han dejado en ningún momento de sucederse. Pues la conciencia, al igual que la del niño, que torna una y otra vez a surgir y desvanecerse en los primeros años de vida, no ha existido siempre. Al comienzo la conciencia es débil y sucumbe con facilidad a las acometidas de lo inconsciente. Y así fue también como transcurrieron las cosas en la historia anímica de la humanidad. Estas luchas han dejado huella. Si expresáramos esto mismo en términos científicos, diríamos que han ido tomando cuerpo mecanismos instintivos de defensa, que en situaciones particularmente críticas intervienen de forma automática. Se trata de esas ideas salvadoras que, inextirpables, son innatas al alma humana y actúan por su cuenta, tan pronto como la urgencia de la situación lo requiere. La ciencia no puede hacer otra cosa que consignar la existencia de estos factores anímicos y tratar de explicarlos racionalmente. Pero con ello todo lo que se consigue es que la solución del enigma retroceda en el tiempo a un hipotético estado inicial, sin verse realmente solucionado. Aquí tropezamos con las últimas preguntas. ¿De dónde viene la conciencia? ¿Qué es propiamente el alma? Y toda nuestra ciencia se acaba. Sucede como si en el punto culminante de la enfermedad las causas del mal vinieran de pronto a ponerle fin. Este radical cambio de signo coincide con el momento en que los arquetipos cobran vida propia y asumen el mando de la personalidad anímica, ocupando el lugar del yo inútil y sus impotentes voluntad y aspiraciones. El hombre religioso diría: Dios ha tomado el mando. En presencia de la mayoría de mis pacientes, y pese a lo extraordinariamente oportuna que pueda resultar esta fórmula en sí misma, no tengo otro remedio que renunciar a ella, pues sus palabras recuerdan en exceso a los enfermos eso mismo que éstos tuvieron que empezar por rechazar. Debo entonces expresarme en términos más modestos y decir que el alma ha empezado a actuar por sí misma. A la vez, esta forma de expresarse se ajusta mejor a los hechos observables. El gran cambio, en efecto, se produce en el momento en el que hacen aparición en sueños y fantasías contenidos o motivos de los que no puede probarse un origen consciente. El hecho de que, viniendo del oscuro reino del alma, un elemento extraño, que como tal no es un yo, y por ello no está sujeto a los arbitrios del yo, salga al encuentro del enfermo, opera como una gran iluminación. Se ha recuperado el acceso a las fuentes de la vida anímica, dándose así el primer paso en la vía hacia la curación. Con el fin de esclarecer este proceso tendría que servirme de ejemplos, pero en la práctica es casi imposible encontrar un caso que resulte convincente por sí solo, porque por lo general estas cosas son en extremo sutiles y complejas. Con frecuencia se trata sencillamente de la profunda impresión que causa al paciente la autonomía con la que sus sueños se ocupan de su problema. En otros casos, una fantasía propone un cambio de rumbo para el que la conciencia no estaba en absoluto preparada. Pero la mayoría de las veces se trata de contenidos o grupos de contenidos de naturaleza arquetípica, de los que con independencia de que la conciencia los comprenda o no, emana un considerable influjo. A menudo, esta actividad autónoma del alma se incrementa hasta sustanciarse en la percepción de una voz interna o de imágenes visionarias, es decir, en una genuina experiencia originaria del espíritu. Dicha experiencia opera la reconciliación con el camino extraviado y lleno de padecimientos, pues a partir de aquí toda confusión se desvanece. Más aún, la persona puede entonces reconciliarse también con sus propias contradicciones internas y poner así fin de nuevo a su escisión enfermiza en un plano superior. Dada la amplitud e importancia de los principales problemas de la psicoterapia moderna, en el marco de una conferencia, he tenido, como es natural, que renunciar a entrar en más detalles, a pesar de lo deseable que hubiera sido hacerlo en aras de una mayor claridad. Confío, de todos modos, en haber estado acertado a la hora de familiarizarles con la actitud del médico de almas.
Creo que con su conocimiento le será de más provecho que el de métodos y recetas, pues a fin de cuentas, en los asuntos anímicos, ni unos ni otras surten jamás el efecto debido si no es haciendo uso de ellos con el espíritu adecuado de la ocasión. La actitud psicoterapéutica, sin embargo, es infinitamente más importante que las teorías y los métodos psicológicos. Y por dicho motivo, lo esencial para mí era poner en su conocimiento los problemas a ella ligados. Creo que mi exposición ha sido honesta y creo asimismo que con ella he puesto en sus manos los medios para que sean ustedes mismos quienes decidan hasta qué punto y de qué modo podrían los pastores manifestarse de acuerdo con estos esfuerzos y aspiraciones. Aunque sé de sobra que no soy infalible, considero que el retrato de la mentalidad moderna que me he esforzado, cuando menos por bosquejarles, guarda un notable parecido con la realidad. Pero, en cualquier caso, lo que he dicho sobre los aspectos fundamentales del problema de la curación de las neurosis responde a la verdad pura y desnuda, sin velos ni afeites. Como es natural, los médicos aplaudiríamos que la teología observara con simpatía nuestros esfuerzos por contribuir a la solución de los padecimientos anímicos. Pero por otro lado, somos perfectamente conscientes de las dificultades existentes y por completo inusuales que, respondiendo a cuestiones de principio, podrían interponerse en el camino de una colaboración semejante. Aunque mi posición dentro del Parlamento del espíritu protestante se sitúa en los últimos escaños del ala izquierda del hemiciclo, seré el primero en expresar sus prevenciones contra toda generalización acrítica del propio punto de vista. Como suizo e inveterado demócrata que soy, tengo que confesar, pese a todo, que la naturaleza es aristocrática, más aún esotérica. Una verdad desagradable sin duda, pero eterna. ¿A quiénes se les han perdonado sus muchos pecados? ¿A quienes han amado mucho? A esos. Pero a quienes han amado poco, pocos son también los pecados que se les perdonarán. Estoy firmemente convencido de que una gran parte de la humanidad tiene su sitio en el seno de la Iglesia Católica y solo en él, porque allí es donde mejor y más provechoso alojamiento encontrará. Del mismo modo estoy convencido de que los hombres primitivos hacen mucho mejor en practicar una religión primitiva que en imitar con nefastos resultados una religión como la cristiana, para ellos incomprensible y extraña a su sangre. Por ello creo también que ha de haber quienes protesten contra la Iglesia Católica y quienes lo hagan contra los protestantes, porque las manifestaciones del espíritu son tan extrañas y variadas como la creación. Un espíritu viviente desarrolla e incluso recubre sus antiguas formas, buscando a su albedrío hombres que lo anuncien y en los que vivir. Al lado de esta vida eternamente renovada del espíritu, el cual persigue su meta a través de múltiples e incomprensibles caminos a lo largo de la historia de la humanidad, los nombres y las formas a que se aferran los hombres significan muy poco. Son sólo las hojas y los brotes perecederos en el tronco de un mismo árbol eterno.